Bien, acá tenemos la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos, ustedes saben que es el lugar en el cual se pueden ubicar todos los elementos que se encontraron en la naturaleza, ya sean en algunos casos, como bien digo, en la naturaleza, o en otros casos artificiales creados por el hombre en el laboratorio. Ustedes van a hacer un trabajo respecto de cómo evolucionó la tabla periódica para llegar a lo que es hoy. Lo que sí se sabe es que esta tabla está organizada de modo tal de poder tener en cuenta los datos y las propiedades de los elementos que la constituyen. Para hablar de tabla periódica tenemos que hablar en principio de cómo está organizada. La tabla periódica se organiza, fíjense ustedes, en columnas y en filas, ¿sí? Las columnas son las verticales y son las llamadas grupos. Entonces, columnas verticales son los grupos. Las horizontales son los períodos. Los horizontales entonces, o son los períodos, también llamados filas, ¿sí? O sea, filas horizontales, períodos. Bien, todos los elementos que contienen que están contenidos en un mismo grupo contienen la misma cantidad de electrones en el nivel más externo. O sea que si yo parto del hidrógeno y llego al francio, cada uno de ellos, por más que tengan muchos niveles de energía, en el último nivel, en el más externo, van a tener la misma cantidad de electrones. Y como pertenecen al grupo número 1, entonces van a tener un electrón. ¿Sí? Ahora, todos los elementos que se encuentren en un mismo período van a tener el mismo número de niveles ocupados por electrones. O sea que si estoy en el periodo 5, vamos a marcar desde el rubidio hasta el xenón, todos estos elementos van a tener 5 niveles de energía. Van a cambiar la cantidad de electrones, pero van a tener 5 niveles de energía. Bueno, volviendo un poco a la organización de la tabla periódica, vamos a decir que la tabla periódica se enumera de la siguiente manera. Los grupos se enumeran del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta llegar al grupo número 18. En tanto que los períodos corresponden al periodo número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ustedes pueden encontrarse con que hay tablas periódicas que dicen que hay un octavo periodo y esto se daría porque están apareciendo elementos nuevos que los científicos han descubierto, de los cuales todavía no se tiene mucha información. Por eso todavía la tabla periódica se la considera con que tiene nada más que 7 grupos. Ahora, fíjense que ustedes se encuentran acá con una parte que está extra de la tabla periódica. En realidad no es que esté extra, sino que está metida dentro de la tabla periódica y si estuviese metida dentro de ella, la tabla periódica no entraría dentro de los tamaños normales y tendría que recontraplegarse para poder ser leída. Entonces consideraron los científicos que esta forma de indicarla es de la mejor manera. Bien, cada uno de estos cuadraditos o rectangulitos, depende de cómo sea la tabla periódica, contiene a un elemento y contiene datos del elemento. Para empezar, la tabla periódica, en la tabla periódica, los elementos están ordenados y están ordenados por un número en particular. Si ustedes se acuerdan de las primeras clases, nosotros hablamos del número atómico. ¿Se acuerdan? El número atómico, el que indica la cantidad de protones. Ese número, en este caso miren el cuadradito grande es el 26 porque es el del hierro, es por cómo los elementos se van a ordenar en la tabla periódica. Es decir, que los elementos se ordenan 1, a ver el 2 acá, 2, me había perdido el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así contando sucesivamente, teniendo en cuenta justamente el número atómico. Si bien la forma es un tanto extraña, eso tiene que ver con propiedades de los elementos, pero se ordenan por el número atómico. ¿Sí? Entonces se organizan en periodos y columnas, se ordenan por el número atómico. Pero además de este cuadradito, además del número atómico, nos encontramos con la masa atómica del elemento, que ustedes lo conocen como la suma de protones más neutrones, y que esto está variado, o sea, tiene el número con coma,
debido a que aparece un concepto acá que es el de isótopos y que ustedes después van a poder incorporar. Además dice el símbolo químico del elemento y además dice el nombre del elemento. Puede encontrarse con algunos otros datos que la tabla periódica nos indique y que más adelante podamos hablar. Aparte de esto, nos encontramos con diferentes zonas. Hay una zona que corresponde a los metales propiamente dichos, ¿sí? Estos son los metales propiamente dichos, donde nos encontramos con los metales alcalinos y con los metales alcalinotérreos. Una parte que corresponde a los no metales propiamente dichos, ¿sí? Y acá nos encontramos también con una parte que corresponde a los gases nobles, inertes, raros o ideales. Después además nos encontramos con un grupo anterior que corresponde al de los halógenos con H, ¿sí? Y después nos encontramos con una zona específica de no metales, ¿sí? Estos del berio, de este lado que están de color verdecito, son elementos que se comportan como metales o como no metales. Los que están acá en el medio de amarillo son otros metales que están considerados dentro del grupo de los metales de transición. Es decir, que van perdiendo características de metales para ir transformándose en características de no metales. Más adelante vamos a ver qué relación guarda la tabla periódica con la configuración electrónica y la configuración electrónica externa. La sugerencia es que tomen nota de lo que se hizo y de lo que se dijo hasta el momento y que hagan el esquema de una tabla periódica y que puedan ir indicando no los elementos que están dentro de la tabla, pero sí por lo menos las zonas que nosotros marcamos hasta ahora. Bien, hasta acá terminamos con la primera parte de tabla periódica de los elementos.